Continuando con la clase, en el tema anterior estuvimos viendo lo que era la creación de una clase en Java. Ahora vamos a estar viendo lo que es la creación de objetos en Java. Como hemos estado comentando, esta es la base de la lógica de la programación en Java. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la creación de los objetos en Java. Un objeto es la instancia de una clase. Vamos a anotarlo por aquí. Un objeto es la instancia de una clase. Es decir, que a partir de nuestra plantilla es posible crear objetos en concreto. Muy bien. Eso es lo que es un objeto. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una clase llamada persona, que fue la que nosotros creamos en la clase anterior, y mencionábamos, por ejemplo, que las personas, pues obviamente, tienen lo que es sus datos personales. En este caso, por ejemplo, tienen un nombre. Entonces, este nombre que tenemos agregado aquí sería un objeto. Y, por ejemplo, teníamos también que este sería otro objeto. Muy bien. Más adelante vamos a ver que hay casos en los que podemos trabajar directamente en una clase. A esto se le llama contexto estático. Contexto estático. Pero de momento vamos a estar estudiando lo que es el contexto dinámico. Es decir, necesitamos crear una instancia de una clase para poder trabajar con ella. Como podemos observar aquí, tenemos una clase llamada persona, que fue la que nosotros creamos, y hemos creado los objetos y hemos agregado las características y los objetos que va a tener. Nosotros creamos dos objetos de tipo, una clase de tipo persona, y cada uno de ellos tiene características similares pero con valores diferentes. Las características son, por ejemplo, el nombre, el apellido, la edad, el color, el género, etc. Cada uno de esos objetos se les asignan esas características. De esta manera, la clase nos sirve únicamente para definir qué características son las que va a tener. Entonces, veamos la sintaxis para tener un ejemplo. Voy a crear aquí en esta parte, por ejemplo, tenemos public class y agregamos el siguiente nombre de la clase. Le damos, por ejemplo, prueba. Esta sería nuestra clase. Entonces, creamos entonces lo que es el public static void. Y recuerden que este lleva lo que es el main, ¿verdad? Lo que es el main, y este va a ser un argumento de tipo string. Creamos entonces el argumento, cerramos aquí los corchetes y las llaves. Y ya saben, ¿verdad? Que siempre debe de ir entre lo que es las llaves. Entonces aquí vamos nosotros a hacer lo siguiente. Vamos a crear un comentario. Y en este caso pondríamos, por ejemplo, creación de un objeto, que es lo que nosotros vamos a crear ahorita. Para definir un objeto vamos a utilizar la palabra reservada llamada new. Entonces tenemos una variable llamada persona, que en este caso sería P1, y esta va a ser igual, por ejemplo, a new, ¿verdad? Que es la palabra reservada. Hacemos uso de esa variable y
significa en términos simples que vamos a crear una nueva variable de tipo persona. Para crear un objeto vamos a utilizar una línea de código, es decir, vamos a indicar el tipo, es decir, el nombre de la plantilla o nombre de la clase, posteriormente el nombre de la variable, que puede ser cualquiera, luego el igual, indicamos el operador new y este es el que nos va a permitir crear un nuevo objeto, y luego pues creamos lo que es el tipo de lo cual queremos crear este objeto. A esto que está aquí se le conoce como el constructor de la clase, pero en esta ocasión vamos a estar utilizando un constructor vacío. Esto lo que va a hacer es que simplemente nos va a permitir crear un nuevo objeto a partir de la plantilla llamada o de la nueva plantilla llamada persona. Muy bien. Entonces, si yo quiero crear, por ejemplo, otro objeto, en este caso, agrego entonces persona y obviamente utilizaría lo que es la variable, la siguiente variable, y puedo entonces definir lo que es la otra variable. ¿Listo? La sintaxis new persona hace referencia al nombre de la clase de la cual queremos crear una nueva instancia, es decir, un nuevo objeto. Además, estamos haciendo uso del constructor de la clase. Como hemos comentado, esto lo vamos a estar viendo más adelante. Aquí lo único que debemos de tener en cuenta es que al llamar el constructor de la clase, se debe de poner la variable de la clase y posteriormente los dos paréntesis. ¿Ok? En este caso es un constructor sin argumento o un constructor vacío. Muy bien. Veamos entonces cómo sería esto. Vamos a modificar estos valores. Vamos a crear aquí un comentario y haremos lo siguiente. Por ejemplo, tengo la variable P1 y esta va a tener las siguientes características. Le digo que la variable es igual al nombre Armando y hago la siguiente, y esta va a ser, por ejemplo, apellido materno, y le digo, por ejemplo, que tendrá por apellido Rivera, por ejemplo. Esparce. Luego, seguido de esto, también tenemos otra vez la variable y le digo que vamos a tener, por ejemplo, el siguiente, que voy a colocar paterno. Este va a ser el materno y le especifico el apellido. Entonces aquí me va a permitir a mí acceder a los atributos, en este caso el atributo de nombre, y el valor que le vamos a asignar es este de acá, es decir, el nombre propio de la persona, y así con cada uno de los elementos de nuestra clase. ¿Ok? Por medio del operador punto, indicando el nombre de la variable, posteriormente el punto, luego el atributo o método que queremos utilizar en nuestra clase, y luego pues lo que es el valor, ¿verdad?, que va a tener el objeto. Muy bien, de esta forma estamos trabajando la manera como se trabaja. Veamos entonces lo siguiente. Más allá, voy a darle aquí, por ejemplo, más allá de la palabra new. Muy bien. Esta palabra new se utiliza, por ejemplo, de la siguiente forma. Veamos. Vamos a definir primero una variable que vamos a utilizar como referencia y posteriormente utilizar la palabra new. Vamos a indicar entonces el tipo de clases. Vamos a tener, por ejemplo, las sentencias. Vamos a declarar, por ejemplo, una variable
y esta variable va a ser de tipo persona. Esta variable que estamos declarando se llama, por ejemplo, P1. ¿Ok? Y lo que hace, por ejemplo, es que tiene un efecto en la memoria de Java, y lo que hace es que genera una especie de espacio para poder agregar lo que es los atributos. Hasta el momento no tiene ningún valor asignado porque únicamente se ha declarado la variable. Muy bien. En este segundo ejemplo que vamos a ver, vamos entonces a crear el objeto. Ya definimos la variable. Entonces vamos a crear el objeto. En este caso puede ser, por ejemplo, persona y el nombre de la variable P2. Y le vamos a decir que va a ser, por ejemplo, new persona. Esta va a ser la referencia de tipo persona que va a tener. Entonces, recuerden que para hacer la creación de una variable de la que estamos viendo hasta el momento, se utiliza la palabra reservada new, seguida del nombre de la clase a la cual queremos crear el objeto. Y finalmente los paréntesis es el tipo de constructor que vamos a utilizar para este objeto. Más adelante vamos a ir viendo los conceptos de lo que es la creación de los constructores. Muy bien. Entonces, para que podamos ir comprendiendo este detalle de lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, es que si yo tengo acá la variable, la número 2, la P2 que tengo acá, es decir, persona 2, yo podría asignarle, por ejemplo, en memoria lo que es el nombre, lo que es el apellido, lo que es la edad, etcétera. Entonces, en conclusión, una clase define un objeto, y un objeto es una instancia, ¿ok? Que ya se ha creado previamente. Vamos a ver entonces cómo se crea un objeto. Vamos a ingresar a lo que es la aplicación. Una vez que ya hemos ingresado, vamos entonces a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos, en el ejercicio anterior, hemos creado lo que es la clase anterior. Teníamos uno llamado personas. Entonces vamos a buscarlo, que es este de acá. Teníamos la creación de los objetos y tenemos una llamada personas. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una clase de prueba que va a contener los objetos. Damos clic derecho, luego vamos a darle new para poderla obtener, una clase. Y una vez que ya la hayamos elegido, hacemos lo siguiente. Entonces damos clic derecho, elegimos nuevo y luego donde dice Java Class. Ok, ya tenemos entonces aquí el cuadro donde vamos a agregar nuestra clase. Vamos a darle por nombre el siguiente, vamos a ponerle por ejemplo persona prueba. Muy bien, esta clase de prueba se llama persona prueba y la vamos a depositar en el paquete persona. Ya debería de aparecerles automáticamente porque nosotros lo creamos en la clase anterior. Una vez que ya lo tenemos, damos entonces clic en finalizar. Esperamos que el proyecto cargue, va a tomarse un minuto de tiempo y una vez que ya haya cargado, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos entonces aquí el paquete llamado persona y tenemos también lo que es la clase que hemos creado llamado persona prueba. Vamos entonces a crear ahorita el public static void. Entonces ya saben, para crearlo, public static void, y hacemos lo siguiente. Voy a escribir public static void main y una vez que ya lo tenga, pues voy a agregar por ejemplo el siguiente comentario. Le digo
creación de un objeto. Muy bien, este objeto va a ser, por ejemplo, la variable persona, la cual le digo new person. Recuerden al final colocar lo que es el punto y coma. Luego voy a crear otro comentario y le voy a decir llamando, es decir, aquí vamos a hacer el llamado a un método del objeto creado. Entonces hago el system output y le digo, por ejemplo, valores por default del objeto persona. Listo. Voy entonces a crear la variable P1, voy a llamarla en este caso, y necesito que esta variable, pues la función que haga es desplegar nombre. Listo. Y ahora vamos a crear otra línea donde vamos a modificar lo que son los valores. Por lo tanto, le digo por ejemplo que la variable P1 va a ser tipo nombre y este va a ser igual, por ejemplo, Juan. Luego voy a crear la siguiente, siempre en P1, y le digo que vamos a trabajar con el apellido materno. Noten que ya automáticamente me aparece porque lo tenemos creado. Solo lo seleccionamos. Vamos a hacerlo. P1. Punto. Apellido paterno. Damos enter. Listo. Y le decimos que este va a ser igual a Sparse. Muy bien. Luego vuelvo a utilizar la variable y en este caso vamos a utilizar el apellido materno. Ya nos aparece, lo seleccionamos dando enter y le decimos que este va a ser igual Lara. Muy bien. Vamos entonces ahora a crear, por ejemplo, voy a corregir acá, nombre, de esta forma. Voy entonces ahora a volver a llamar al método. Entonces le hago el comentario aquí. Volvemos a llamar al método. Muy bien. Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora es imprimirlo, ¿verdad? Hacer la línea de impresión. Entonces agrego el South y le digo lo siguiente. Le digo, por ejemplo, n nuevos valores del objeto persona. Listo. Debajo de esta línea entonces voy a crear o voy a llamar la variable P1 y le voy a decir que me despliegue los nombres. Listo, aquí lo tenemos, miren. Entonces le decimos desplegar nombre. Agregamos el constructor. Y listo. Entonces, vemos que aquí tenemos ya nuestro código. Si ustedes observan, no hay ningún error, ¿verdad? En el código. Muy bien. Ya tenemos entonces los métodos y los atributos que hemos agregado a estas variables de tipo persona. Y lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, es modificar esos datos. Muy bien. Una vez que ya lo hemos finalizado, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar nuestro proyecto. Noten que vamos a tener nosotros dos clases. Una llamada persona, que fue la que creamos en el ejercicio anterior, y la que hemos creado por el momento llamado persona prueba. Bueno, la que vamos a ejecutar es la que lleva por nombre persona prueba
y le damos entonces clic derecho, luego Run File. Muy bien, vamos entonces a ejecutarlo, esperamos que nos cargue. Listo, una vez que ya cargó, entonces podemos ver los métodos que nos está imprimiendo. Nos está diciendo, por ejemplo, que el valor es nulo, que el apellido es nulo y de igual forma el paterno y el materno. Pero la siguiente llamada que nos ha hecho a este método de desplegar el nombre es que nos dice, por ejemplo, que nos da la información de cada uno de los valores que hemos asignado a los atributos de este objeto. De esta manera, a través de la plantilla o de la clase persona, es como nosotros creamos un objeto y modificamos los valores. Este es primero lo que es la clase que anteriormente habíamos creado llamado persona. Si ustedes recuerdan, no la podíamos ejecutar todavía porque no estaba creado el objeto. Mas sin embargo, hemos creado nosotros el objeto y cuando lo ejecutamos, entonces nos genera este resultado. Entonces, el resultado es, por ejemplo, que nos está modificando los datos. Entonces se imprimen los valores y nos muestra los atributos que ésta contiene. Muy bien. Entonces, de esta manera, jóvenes, es como nosotros hemos llegado a crear lo que son las clases, cómo se crean las clases y mediante esas clases que nosotros hemos creado, cómo se crean los objetos. No se puede ejecutar una clase mientras no esté creado un objeto. Entonces, vamos a llegar hasta aquí a la conclusión de lo que es la creación de las clases en Java y lo que es la creación de los objetos en Java. Espero que hayan hecho el ejercicio, que hayan comprendido esta parte de lo que es la creación de las clases y de los objetos. Entonces, jóvenes, vamos a quedar hasta aquí y será hasta la próxima clase.